Muy buenos días, estimado Javier. Un gusto saludar a la gente en cabina, a toda la audiencia aquí, pues atravesando por el juicio político de Wilman Terán en Quito. ¿Qué mismo, y ya que lanza usted la idea, qué mismo es lo que se tiene que hacer frente a una situación que parecería que quieren tapar, que quieren ocultar, que quieren salvarlo, que quieren tirarle la boya? No sé, asambleísta, pero la verdad es que, oiga, la justicia tiene que actuar por su lado y la parte política dejarla a un lado también. Ahí ya decir claramente que quienes han estado defendiendo a Wilman Terán y acuerpando su posición, apoyando su defensa, han sido el correísmo. Yo creo que todos los asambleístas, desde la Comisión de Fiscalización hasta el Pleno de la Asamblea Nacional, han venido a defender, han venido a promover una agenda que Wilman Terán la ha venido acordando con ellos. Definitivamente eso es claro. Yo creo que no cabe dudas en la ciudadanía. En este momento ya nos corresponde solamente la defensa de él, porque el juicio político se suspendió el día de ayer y se retoma el día de hoy al mediodía. Ya solamente nos queda la defensa de él, las réplicas de cada uno de nosotros y el debate. Antes de entrar a la votación, en la votación veremos quién está efectivamente por la censura y quiénes están pretendiendo defenderlo. La verdad que cuando uno ve estas situaciones o estos casos, uno dice, a ver, es un señor que tiene problemas con la justicia ecuatoriana, pero es tratado como un ciudadano que parecería que es pobrecito, no lo topen, no ha hecho nada. Y sí, el ecuatoriano ya está cansado de esto, asambleísta. Sí, yo coincido, estimado Javier. Definitivamente a Wilman Terán no solamente se le ha dado el debido proceso que a todas las personas se le tiene que dar, sino que ha habido exceso de debido proceso, ha habido exceso de derecho a la defensa. Él ha tenido el tiempo, los micrófonos, la tribuna, el público, la barra, los defensores y todo a su favor para poder decir lo que quiera dentro de este juicio político, utilizándolo con el objetivo de ensuciar a otras entidades del Estado, a otros funcionarios. Mucho que él ha dicho aquí es solamente para efectos de su defensa y de la defensa de otras personas y no precisamente de juicio político, que es lo que yo he venido denunciando desde el día 1. Pero lamentablemente la presidencia de la Comisión de Fiscalización está en manos del correísmo y eso no lo podemos negar tampoco. ¿Ese es el problema de haber hecho esos pactos políticos? Claro, el gobierno nacional a inicios de este periodo legislativo le entregó al correísmo, a Pamela Aguirre, la Comisión de Fiscalización, precisamente porque en ese pacto se determinó que el Movimiento Construye no tenga ni siquiera presencia en la Comisión de Fiscalización. Y eso fue lo que el gobierno nacional decidió con el correísmo a inicios de este periodo legislativo. Hoy día vemos los resultados, es decir, ya no queda ningún tipo de vestigio de lo que fue en algún momento la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Hoy día se ha convertido simplemente en la Comisión de la Impunidad. Consecuentemente, la Asamblea está perdiendo esa credibilidad que de alguna otra forma venía recuperando con una Asamblea anterior que dejó el 3% de aceptación entre los ecuatorianos, que algo creció y hoy con esta situación, créame que los ecuatorianos un poco más dicen, váyanse todos, la verdad. Definitivamente, nosotros coincidimos con esa visión, creemos que la Asamblea Nacional ha venido de mal en peor, no necesariamente por todos los asambleístas, lógicamente, creo que el Movimiento Construye ha dado un poco la diferencia, ha causado una diferencia en relación a la actuación de otras bancadas, de otros asambleístas, pero en general la Asamblea Nacional no ha dado los mensajes correctos. Hoy día tiene una oportunidad gigantesca con el tema de Wilman Terán, de dar los votos para que efectivamente se luche contra la impunidad y ese sea el mensaje de la Asamblea, ya no el mensaje de la impunidad, de cubrirles a los delincuentes o de protegerles a los delincuentes de alguna manera, ¿no? Vamos a ver qué sucede, para eso estamos aquí, todos creo que estamos consolidados y sintonizados en la misma lógica. Sin duda, le voy a dar el paso a Mauricio Salén, que también tiene interrogantes para usted, asambleísta. Gracias de mi parte. Mauricio, adelante. Con gusto, Javier, gracias. Jorge, gracias, Javier. Jorge, buenos días, un gusto saludarte a la distancia. Y efectivamente, como indicas, no se puede meter a todos en una sola canasta y definitivamente que hay excepciones. Lo malo es que hoy sea la excepción a la regla quienes saquen la cara por los ciudadanos que le damos la oportunidad de que vayan a representarnos a la Asamblea Nacional y que
aboguen, que legislen, que fiscalicen en función del beneficio colectivo y no de un grupito de políticos que se llaman políticos, porque los políticos no son malos, sino hay malos que quieren hacer que la política parezca así para ellos ocupar los espacios, y que hoy vemos que definitivamente abogan por la impunidad, y no solamente por la impunidad, sino por que el reemplazo de esa impunidad venga cargado ya de vicios y de dudas. Yo no quiero entrar en el demérito del candidato que ayer fue posesionado por la Asamblea Nacional para reemplazo de Wilman Terán, en el cual yo no entro a evaluar si es que tiene los méritos o no, pero lo que sí puedo evaluar, y ahí quiero tu criterio ahora, es que cómo así, al menos es raro, que primero vaya los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea y salgan llorando de ahí diciendo que los han presionado y que casi que los han latigueado para que cambien su decisión. Salen de ahí, dicen que han recibido presiones, no ponen una denuncia en la fiscalía o yo qué sé, para efecto de que se investigue este tipo de presiones que vienen a generar una especie de tráfico de influencias. Luego de ello, le permiten que renuncie a un derecho irrenunciable a uno de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que es el señor Verduga, que estaba en goce de su derecho y de su derecho laboral que está en la Constitución contemplado, que es la licencia por paternidad. Esto no es que se pusieron de acuerdo dos compadres para irse de vacaciones. Esto es un derecho laboral irrenunciable. Le permiten renunciar a ese derecho para que vuelva y vote a favor de otra moción, y luego de eso se elige de manera que todos sabemos cómo se eligió. Entonces, de allí, la Asamblea, ¿qué puede hacer si estamos viendo impávidos todo esto que ocurre en el Ecuador? Y la Asamblea lo único que hace es someterse y allanarse a lo que le dice la ley de que tiene que posesionar a alguien que a claras luces está nombrado de manera poco menos que extraña. Tu criterio, Jorge, al respecto. A ver, muy interesante y muy importante lo que mencionas, Mauricio. Yo creo que aquí ha pasado lo peor. Es decir, estamos cambiando, yéndonos de Guatemala a Guatepeor. Por un lado, dejando pasar, digamos, lo de Wilman Terán, y el día de hoy volviendo a retomar con un personaje también cuestionado en relación al correísmo y a su vinculación política. ¿Qué es lo que se puede hacer de la Asamblea Nacional respecto de esta designación? Designación o más bien dicho, posesión a la cual yo no asistí. Ojo, yo me retiré del hemiciclo precisamente porque no iba a presenciar y ser testigo de este sainete que querían armar allí. De todas maneras, la Asamblea Nacional lo posesionó. Ahora, ¿qué podemos hacer como asambleístas? Los juicios políticos. A nosotros no nos corresponde determinar la legalidad o no de una designación, ni tampoco determinar si hay o no el delito de tráfico de influencias o conflicto de intereses o cualquier condición penal que pueda haber en esa designación. Lo propio con la votación también oscura que se realizó el momento de la designación del señor Godoy, en donde el señor Guarderas votaba por la reconsideración, luego se aprobó, luego no sabían qué pasaba, no sabían qué votaban, etcétera. Ahora, ¿qué podemos hacer? Los juicios políticos. Eso sí nos corresponde a nosotros porque es la responsabilidad política en la designación. Entonces, en este momento ya estamos en proceso de recolección de firmas, estamos evaluando las argumentaciones para poderlas poner en un juicio político en contra de Guarderas, en contra de Verde Soto y en contra de Bonifaz, que finalmente fueron los consejeros que le dieron la viabilidad a esta designación. Pero, asimismo, también decir, la Asamblea no puede incumplir la ley. Es decir, si ya le designaron, como le hayan designado, que eso ya no nos corresponde, a nosotros solamente nos corresponde posesionarlo. Pero yo, personalmente, por decisión unipersonal, decidí salir del hemiciclo porque no iba a participar de eso. Pero esas son las razones y las cosas que creo que podría aportar en el debate, estimado Mauricio. Gracias, Jorge. Y solo para complementar, sí es importante señalar que efectivamente la ley indica que a la Asamblea le corresponde posesionar a quien fue designado. Lo que también es verdad es que cuando existen pantalones en el liderazgo de cualquier institución, uno puede también ejercer algún tipo de derecho o de oposición a seguir que una ilegalidad se llegue a materializar. Por otro lado, también es importante señalar que cómo vienen las ternas, de dónde vienen las ternas, que empiezan mal, lo que empieza mal termina mal. ¿La terna de dónde viene?
viene de la Corte Nacional de Justicia, el organismo que está llamado a ser transparente, a ser impecable. Entonces, desde allí comienzan los problemas. Y cuando vemos que un Consejo de Participación Ciudadana que está llamado a ser imparcial, comienza desde la campaña a ponerse camisetas, desde allí ya vemos que hay un problema serio que hay que abordar y que es necesario, después de todo, de ejercer ya lo que la Asamblea también tiene en su poder, que como lo bien lo indicas, es ya el control político, porque así como salieron de esa Asamblea ciertos consejeros diciendo que casi que tenían que cambiar la decisión porque estaban aterrados de que le iban a hacer un juicio político, ahora pues tienen que enfrentarse a un juicio político por haber designado de manera ilegal, independientemente de los méritos, a un ciudadano que tenía bastante duda al menos de su procedencia y de su conflicto de intereses de carácter político. Ese es un criterio ciudadano que lo doy aquí y déjame decir que aprovecho también el espacio, no tengo el gusto de conocernos personalmente, pero eres una de las personas que ha demostrado total coherencia dentro de esa asamblea, pero lastimosamente, como en todos los casos, una golondrina, o 2, o 3, o 5, o 10, en un verano de 130 y pico de golondrinas, realmente a veces se vuelve algo más que complejo, ¿no? Así que un abrazo a la distancia y doy paso en cabina a mis compañeros, no sé quién me toma la posta ya. Gracias, Mauricio. Gracias, Estimado Jorge, agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. Que tenga buen día y habrá que ver, como decimos los ecuatorianos, qué es lo que ocurre, porque aquí cada día amanecemos con una cuestión diferente que no agrada realmente a la población. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que somos y en ese camino tenemos que luchar. Buen día, estimado asambleísta. Muchas gracias, Javier. Mauricio, un placer estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Gracias, Jorge Peñafiel, asambleísta de Construir. Mi querido